Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 7:55. Sí, son las 7 de la mañana, 55 minutos. Quería expresarles en plural una cálida felicitación a 3 consultores ecuatorianos que, según la última revista o el último número de Vistazo, el magazine ecuatoriano, con Jaime Durán Barba a la cabeza, quien nos ha servido desde Washington, desde la Universidad de Washington reiteradamente, el señor Roberto Izurieta, el economista Roberto Izurieta, y también nuestro buen amigo Santiago Nieto, también parte del staff de Informe Confidencial, fueron los consultores que inventaron a un nuevo Macri. Eso es lo que destaca Durán Barba. Él es el fundador y director de Informe Confidencial. Y esta es una empresa de investigación y asesoría política que ya tiene 30 años en nuestro país y en América Latina. Acaba de disparar su cotización en el mercado con el éxito de su cliente argentino, el señor Mauricio Macri. A Macri otros consultores lo tenían previsto para el próximo periodo. No estaba listo para el que va a inaugurar en próximos días. Claro. Durán explica a diario El País que diseñó a un nuevo Macri. El candidato puso todo de su parte, cambió, según sus amigos. Macri, recuerda al público latinoamericano, padeció un secuestro, sufría de agorofobia, la superó cada día, 3 veces por semana. Se iba a la casa de algún simpatizante elegido por Facebook a que le contara sus problemas. También iba casa por casa tocando el timbre y enfrentándose a gente que le criticaba. Y muchos de los consejos políticos están desarrollados en los libros de Durán. Estos libros se llaman, y esto para nuestros jóvenes, Mujer, Sexualidad e Internet. Título, les decía yo. ¿Qué título? Los nuevos electores latinoamericanos es otra obra del grupo de Informe Confidencial. Y el último libro, escrito por Santiago Nieto, otro de los socios de esta gran empresa, se llama El arte de ganar elecciones. En las elecciones de Brasil en 2010, Durán ya había logrado ubicar a Marina Silva, una ambientalista, en un sorprendente tercer lugar, cuando estaba arrastrando un quinto, un sexto lugar en años anteriores. Pero bueno, aquí en la Argentina le fue requete bien. Saludos a Jaime, ya lo hicimos el otro día. Saludos a Santiago Nieto, pero fundamentalmente a quien nos sirve desde Washington, la capital norteamericana, al señor Roberto Izurieta, catedrático igualmente de la Universidad de Washington, D.C. Bien por ellos. Pero aquí hay otra cosa. Recuerdan que le llamaron rápidamente los colegas del presidente Correa, la familia Kirchner, la presidenta Kirchner, o de Kirchner, como quieran verla, la presidenta, y le pidieron que se viniera. El propio presidente Correa debe haberle enviado al mayor de los Alvarado, don Vinicio, el señor ministro Vinicio Alvarado, y él dice que concurrió un par de veces a Buenos Aires y le dio unas clasecitas al señor que no quería ganar. Ese señor no quería ganar, no dependía de él. Quería o quiere hacerse de la presidencia,
pero sin la intervención o deberle esa designación del pueblo argentino a la señora Kirchner. Sí, porque parece que es muy difícil la señora presidenta, y lo vi más bien un hombre decente, un hombre bueno, este candidato peronista, porque él es peronista antes que de kirchneriano sería la denominación. Bueno, señoras y señores, son cosas de la política latinoamericana. Y hoy queremos hablar, distinguidos invitados, me permito saludarles de nuevo. Estoy con Ramiro Román, de la Comisión Cívica Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Ustedes tuvieron algunos problemas y creo que el presidente de la organización está ya en condiciones de poder retornar a cumplir con sus actividades, que no siempre traen en este país tan conflictivo y tan egoísta, y a veces de mal comportamiento, especialmente la gente que tiene rabo de paja reacciona violentamente. Claro que pensamos nosotros que no hay tal rabo de paja, pero ya raspando encontramos grandotes, y entonces, con razón que este hombre no nos quería. Uno medita de esa manera, me ha ocurrido en lo personal muchísimas veces. Pero está aquí Ramiro Román, miembro de esa comisión, el señor doctor Gustavo Medina, cuánto honor tengo de recibirlo permanentemente, y mi amigo el doctor Gonzalo Silva. Muchas gracias, doctor Silva. Con usted quiero comenzar, doctor Silva. La Contraloría General del Estado, ¿hace qué tiempo ha estado impedida de cumplir con sus funciones? Que se conozca por determinadas comparecencias, visitas, seguimientos que a uno le corresponde por su profesión estar realizando permanentemente para defender o para atacar injusticias, inequidades especialmente. A los abogados les consta desde cuándo desapareció la figura verdaderamente controladora de esta entidad del Estado. Doctor. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Gustavo y a Ramiro y a la ciudadanía. Por supuesto, la actitud de la Contraloría en los últimos años ha sido deplorable, por cuanto nunca se preocuparon de institucionalizarla, menos de profesionalizarla, para que tenga asidero o credo ante la ciudadanía. Y por el contrario, sus informes preparados o elaborados por los auditores, de manera subjetiva, han servido de base o de sostén para que mucha gente inocente vaya a parar con sus huesos en un reclusorio y muchos delincuentes queden absueltos de cualquier presunta responsabilidad. Es decir, los informes preparados por la Contraloría o estos estudios preliminares, ¿no es cierto?, no tienen el aval debido de capacidad y de probidad, cuando los informes deben ser técnicos y científicos. ¿Y por qué digo de capacidad y probidad? Porque se ha demostrado de que varias decenas de auditores, hasta hace poco tiempo, no tenían siquiera el título profesional, habían obtenido en determinadas universidades y de manera ilícita, al extremo que se avergonzaban cuando uno les interrogaba en qué universidad se educó. Y amnésicamente no recordaban ni cuándo se graduaba. Sin embargo, todos estos informes
sirvieron de base, digo yo, para la preparación de muchas causas penales en contra de gente inocente, la mayoría, y de otros que podría haberse solventado con una mínima intervención penal. ¿Ves bien? Nada se hizo para controlar estos efectos. ¿No es cierto? Entonces, ante este descrédito de la Contraloría, que no ha sido auditada en forma alguna en el lado administrativo como económico, la Contraloría, y que digamos la Procuraduría, que también podemos hablar de eso algún rato, pues ha permitido de que la corrupción sea rampante. No solo de ahora, de muchos años atrás, ¿no es cierto? Pero nada se ha hecho. Yo me viene a mis oídos cuando le escuché una ocasión al Contralor Poli que gritaba o exclamaba, guacho, le decía al ex fiscal general, se nos están cargando el país en ruedas con la corrupción. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuántos miles de millones de dólares ha recuperado patrocinio del Estado o a través de los juicios coactivos de la Contraloría General del Estado? No hay un solo reporte, mientras el país se debate en una insensatez de búsqueda de dineros. Es decir, los informes de Contraloría no han servido absolutamente para nada, sino solamente para sacrificar a la gente. Pero bien, tal es el extremo del descrédito de los informes de Contraloría, de que la Corte Suprema de Justicia, actual Corte Nacional, en una resolución bien acertada, dijo, no podemos creerles a estos señores, si todo esto es subjetivo, que solo sirva de indicio para un enjuiciamiento penal. Indicio. Y todos sabemos que los indicios deben ser graves, probados, precisos y concordantes. Y eso está aplicándose. Pero se cometió el error de mantener este dislate, que viene desde el año 2010 y luego desde el 2011, en que para el inicio de una causa penal se requiere de este requisito de procedibilidad que constituye el informe previo de Contraloría en delitos contra la administración pública. Ejemplo, peculado, enriquecimiento ilícito. Bien, es decir, si no existe este informe de procedibilidad o previo, no se puede iniciar una causa. Entonces los fiscales muy cómodos dicen, esperemos del informe meses y años. Y con esta espera del informe de Contraloría, se permite inclusive el perjuicio hasta el Estado en patrocinios que yo tengo. Es decir, el mismo Estado perjudica al Estado con estas actitudes. ¿Cómo es eso? Si una institución del Estado reclama que han entregado pólizas falsas y a través de estas pólizas falsas se han entregado dineros a particulares con la anuencia, sin duda, pública, ¿cómo es que se tiene que esperar que haya el informe de Contraloría para mandarles a la cárcel a los rateros que perjudicaron al Estado? Esto está pasando. Está pasando. Y sabe perfectamente el Contralor que a propósito, después de la aprobación de la enmienda, yo esperé o aspiraba a escuchar que renunciaba, porque no es nadie el señor ahí. Porque estos persecutores chantajistas que fueron los auditores de Contraloría ya se terminaron, ya no van a elaborar sus procesos de gestión, ya no lo van a hacer. ¿Y por qué Mi preocupación es porque ya... ¿Cuál era el juego que usted les dice? Simple y llanamente ellos se permitían elaborar sus estudios o sus informes para determinar a unos responsabilidad civil, a otros responsabilidad administrativa y a los que ellos querían responsabilidad penal. O se saltaban. Había responsabilidad civil, había responsabilidad administrativa, pero como no convenía, hay que hacerlo de la manera penal. Este es un gesto irresponsable e irrespetuoso y que podemos los abogados en el ejercicio decirlo y públicamente con ejemplos, poniendo frente a los desvergonzados, fiscales y auditores, cómo han actuado y han procedido. Entonces,
Yo no voy ahora, digamos, a decir que si que esto era procedente de la enmienda o a través de la reforma. Esto para mí ya es periódico de ayer. Yo veo que esto está bien. Y que en una nueva asamblea constituyente se encargue de procesar los nuevos mecanismos para darle la verdadera institucionalización. El público no le escucha. ¿Qué es lo que está bien? No le entiende, perdón. A ver, lo que no está. Usted dice, pero esto está bien. ¿Qué está bien? Esto está bien de que se les haya restado ya a la Contraloría este estudio de los informes preliminares. ¿Por qué? Tiene un sustento. Porque la Fiscalía General del Estado, constitucional, orgánica y procesal, o sea, con el Código Orgánico Integral Penal, es la única facultada para la investigación en el lado preprocesal y procesal de toda clase de delitos. Uh-huh. Y estos señores de la Fiscalía estaban restados, mermados, uh-huh, para esperar el informe de Contraloría. Hoy ya van a tener la libertad suficiente y ya no van a tener la presión de Contraloría. Que a propósito, Contraloría no es parte en un juicio penal público, ni la Procuraduría no es parte. Sin embargo, estos señores, los señoritos, interponían recursos de aclaración e interponían recursos de apelación y hacían sentenciar a las personas. Pero ¿para deben qué? haber Para estado sostener. franqueados por alguna norma. Porque los jueces han sido algunos, porque otros se han sido formales y me honro con su capacidad y probidad. Los jueces han sido... No menciono sus nombres. ¿Permisivos? Mucho. Han sido timoratos. Timoratos. Entonces, decía yo, que la nueva Asamblea Constituyente que se reúne hoy, mañana, ¿usted pasado... ¿Usted está de acuerdo, doctor Silva, con la enmienda enviada por el presidente? Sí, señor. Ya. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, el señor presidente, doctor Medina, el señor presidente de la República en la última sabatina, dijo que sobre la Contraloría la enmienda tenía estos méritos. Que la Contraloría ya no puede controlar. Falso. Sepan que de acuerdo a la ley y a la Constitución actual, la Contraloría tiene dos objetivos. Juez de cuentas, ver si utilizaron la plata bien, pero juez de gestión, eso es tremendamente grave. Eso es como, por ejemplo, podría pasar que se glose al ministro de Agricultura porque en vez de fomentar la papa, fomentó el café. Porque de acuerdo al auditor de Contraloría, con la capacidad de auditar gestión también, él cree que mejor era fomentar el café o la papa y no el café. ¿Sí me explico? Eso no puede ser. Eso lo tiene que jugar el pueblo ecuatoriano. Como si el alcalde de Quito más tarde lo glosen por haber hecho el metro en vez de haber hecho más trolebuses. Eso, si utilizó eficientemente la plata, no honestamente, eso sí tiene que ver la Contraloría, si fue honestamente utilizada la plata. Si lo utilizó eficientemente, si hizo buena gestión, no lo tiene que juzgar la Contraloría, lo juzgan nuestros electores, el pueblo de Quito, el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que se está cambiando, compañeros. Lastimosamente, tuvo un discurso de defensa institucional, ¿por qué? Porque tendrá que disminuir bastante personal de la Contraloría. Y la Contraloría se ha renovado, ha hecho un gran trabajo, hay muchos jóvenes muy capaces, pero aquí no debemos pensar en personas, pensar en instituciones. Pensar en la patria, lo que se ha hecho es muy bueno, compañeros. Exa FM. En lugar de los chantajistas, dice que hay muchos jóvenes, el señor presidente de la República, que están muy bien preparados, van a ser brillantes auditores. Los quiere mucho el presidente, los conoce seguramente, y ahí es cuando me entra a mí la duda, no por irrespeto a lo que el señor presidente prefiera, es su administración presidencial, desde luego. Yo creo que él obra de buena fe, pero a mí me han dicho que más bien son gente que ha sido contratada para esta parte de aquí hasta la conclusión del periodo del señor presidente Correa, es decir, hasta que eventualmente, no digo con seguridad, la Revolución Ciudadana o el Partido Alianza País deje el gobierno. Entonces, Ramiro Aguilar, más bien contrarrestando con lo que opina el doctor Silva,
el asambleísta decía ayer, aquí en esta emisora, que el contralor Polis debía haber defendido la institucionalidad de la Contraloría y que él no ha hecho eso. Se ha echado, después de los llantos y lloros contra Guacho y contra Galo, yo colijo eso, ¿no? Que gritaban, Guacho, Guacho, se están cargando el país, etcétera, etcétera. No sé si le gritó alguna vez lo mismo, pero no supimos los periodistas, consiguientemente no llegó a oídos del público. Seguramente le volvió también ese grito en la etapa de el señor doctor Galo Chiriboga, que ha de estar sonriente. Bueno, el asunto es que Ramiro Aguilar decía: el Contralor debe cumplir su misión institucional de ajustar hoy más que nunca los controles que aún le quedan, ya que ha sido privado de esta auditoría de gestión de cumplimiento de los objetivos nacionales, pero debe ser hoy más que nunca el Contralor riguroso. El Contralor debe sacar a la luz todos aquellos informes que tiene represados de aquellos funcionarios que han manejado mal fondos públicos, pero también la suerte de la Contraloría luego de las enmiendas dependerá de cuán valiente sea el Contralor para defender la institucionalidad de la entidad que dirige. Exa FM. Yo solamente repriso por un deber cívico de ciudadano, de comunicador, que a mí me llegó una documentación de parte de la Contraloría con todos los juicios de valor y consistencia jurídica aprobados, con todas las evidencias, quiero decir, de que se habían cometido en general peculados. Y eso ha sido remitido desde la época del doctor Pesantes y también en la época del doctor Chiriboga en número mayor porque de lo que se han robado, muchos ecuatorianos le han robado al pueblo ecuatoriano a través de sustraerse recursos de propiedad del Estado. Y entonces eso suma alrededor de 600 y pico de millones de dólares. Están los documentos ahí. Sí. No, es general de todo el país. Pero no ha habido, yo le dije al doctor Chiriboga con el mayor afecto y la consideración. Y entonces, bueno, veamos qué ocurre más adelante. Pero usted tiene la palabra, doctor Ro. ¿Qué le parece, doctor Medina? Volvámosle al comienzo el carrete. Así sale. El asunto es que el señor presidente cree firmemente en que la Contraloría solo debe remitirse ¿a qué, doctor? Para que nos entiendan los ciudadanos. Usted tiene las palabras más y los adjetivos más precisos para darle a conocer a la ciudadanía lo que quiere el señor presidente de la República. ¿Qué quiere él? No quiere esta metodología, no quiere estas facultades de la Contraloría. No, dice. La Contraloría solamente debe dedicarse hasta este punto. ¿Y el resto? ¿Quién se preocupa? Si se han robado o han gastado mal los recursos del Estado. No, lo que sea mal gastado, mal invertido, allí interviene la Contraloría. Y lo otro, ¿qué casos podrían producirse? Nos dirá usted y nos dirá también el otro distinguido abogado que nos honra con su presencia, el doctor Ramiro Román, miembro de la Comisión de Lucha Anticorrupción. Tenga la bondad, doctor Medina, ex procurador del Estado. Gracias, Gonzalo, por la bondadosa invitación. Una satisfacción compartir este panel con tan distinguidos colegas.
Permítame que difiera por unos minutos la contestación a su inquietud, porque ella creo que debería producirse una vez que se haga un análisis, aunque sea sucinto, del problema. Por eso que, más allá del desempeño de la Contraloría General del Estado, creo que hay que afianzar conceptualmente el rol que la Contraloría General del Estado debe jugar en el control de la utilización de los dineros del pueblo ecuatoriano, que esos son los fondos del Estado, comúnmente denominados fondos fiscales. La Contraloría es uno de los diques, debería ser uno de los diques de este fenómeno que preocupa a todos, que se denomina la corrupción. La Constitución de Montecristi, y en eso creo que concibió bien el rol de la Contraloría, establece que a ella corresponde el control de la utilización de los fondos del Estado, de los fondos públicos, pero además la determinación de la consecución de los objetivos de las instituciones públicas. Y para mí, estos dos propósitos están unidos de manera incuestionable, porque estamos frente al control de la administración pública, no al control de recursos privados, que aún en el orden privado siempre hay ciertos controles. Por ejemplo, en el hogar, entre marido o mujer o en la pareja, se deciden comprar algo y para eso hacen un empeño de ahorrar unos dineros. Pero si alguien del hogar, generalmente el marido, en una noche de juerga, acaba con esos fondos, la mujer le reclama y con razón. Pero si eso ocurre en el orden doméstico, cuando se trata de la administración pública, los controles deben ser absolutamente rigurosos, particularmente en tratándose de la contratación pública, que es el medio a través del cual los gobiernos deben satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y la contratación pública debe obedecer primero a un riguroso establecimiento de prioridades, porque no hay dinero suficiente, por bonanzas económicas que hayan, que alcance para construir al mismo tiempo todas las obras que faltan en el país. ¿Y por qué tienen que estar las dos herramientas? A eso voy a referirme. En segundo lugar, debe preceder estudios de veras serios que determinen precios referenciales que se acerquen lo que más posiblemente se pueda a la verdad y establezcan las reglas técnicas para la ejecución de esas obras, lo que tiene que ver con la bondad o calidad de esas obras. Tienen que haber contratos con estipulaciones claras y contratos que deben cumplirse por las partes porque el contrato es ley para ellas. Y entonces llegamos a la necesidad de fundir
los dos propósitos. Uno, control, pero control en función de objetivos, de propósitos, porque las instituciones del Estado funcionan en virtud de proyectos, de planes y programas que determinan sus objetivos, y la inversión de los dineros públicos deben hacerse en función de la consecución de esos propósitos. Por eso es que no creo que la Contraloría debe quedar simplemente con aquello del control y no de la auditoría de gestión, que es la segunda parte absolutamente uncida a la primera. La Contraloría no puede ser simplemente verificadora de recibos, de comprobantes de pago. Hay que saber por qué y para qué se pagaron. Y eso se llama auditoría de gestión. De ahí que, vuelvo a repetir, a mi juicio, los dos propósitos de la Contraloría están entrañablemente unidos. Y lo que ocurre con la última enmienda, me parece, es una seria castración, del rol de la Procuraduría en el cumplimiento de sus objetivos. Perdone, doctor. El señor presidente tiene otra idea. Vuelvo a repetir. Que la Contraloría ya no puede controlar. Falso. Sepan que de acuerdo a la ley y a la Constitución actual, la Contraloría tiene dos objetivos. Juez de cuentas, ver si utilizaron la plata bien, pero juez de gestión, eso es tremendamente grave. Eso es como, por ejemplo, podría pasar que se glose al ministro de Agricultura porque en vez de fomentar la papa, fomentó el café. Porque de acuerdo al auditor de Contraloría, con la capacidad de auditar gestión también, él cree que mejor era fomentar el café o la papa y no el café. ¿Sí me explico? Eso no puede ser. Eso lo tiene que juzgar el pueblo ecuatoriano. Como si el alcalde de Quito más tarde lo glosen por haber hecho el metro en vez de haber hecho más trolebuses. Eso, si utilizó eficientemente la plata, no honestamente, eso sí tiene que ver la Contraloría, si fue honestamente utilizada la plata. Si lo utilizó eficientemente, si hizo buena gestión, no lo tiene que juzgar la Contraloría, lo juzgan nuestros electores, el pueblo de Quito, el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que se está cambiando, compañeros. Lastimosamente, tuvo un discurso de defensa institucional. ¿Por qué? Porque tendrá que disminuir bastante personal. Exa FM. Se le va al señor presidente de la República el instante en que dice, pero claro, si es que han hecho un miau ahí, el Contralor tiene que, obviamente, detectarlo y sancionarlo. Es decir, poner en conocimiento de la autoridad competente, que es la Fiscalía General, para que ella inicie otra investigación que reconfirme lo que él ha encontrado allí. Es la única manera de poder entender esto. Pero el señor presidente, claro, si no ha sido cumplido la inversión adecuadamente y se han robado la plata o parte de esa inversión, pues ahí tiene que estar la Contraloría, dice. Entonces ahí no, como que se contradice el mandatario. ¿No advierte usted? Respeto como el que más las opiniones ajenas, y mucho más si provienen del primer mandatario del Estado ecuatoriano. He dicho mi opinión modesta, que también creo que merecerá algún respeto. ¿En qué está equivocado el señor presidente? Por lo que recuerdo, perdone, doctor, ¿en qué está equivocado el presidente? Se habló tradicionalmente de que la Contraloría era juez de cuentas, tribunal de cuentas se le decía. Sí. Pero ese concepto evolucionó, perfeccionando las normas que fueron recogidas por los constituyentes de Montecristi, que en este caso, al menos, sí, a mi juicio, tienen razón en cuanto a establecer los dos propósitos a los que me he referido.
propósitos que son de carácter fundamental, porque como ya Alfonso se refería, hay un requisito de procedibilidad, así se le llama, ¿no es cierto?, que consiste en que no puede instaurarse ninguna investigación de carácter penal si es que previamente no hay un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado estableciendo una presunción de responsabilidad penal. Es decir, y pienso que con esta reforma tampoco las cosas han variado, porque la resolución de la Corte Nacional de Justicia que restablece este requisito previo está consagrado en el propio Código Integral Penal, de suerte que no se lo va a poder soslayar. Ahora, naturalmente, estamos preocupados por saber qué ha hecho la Contraloría en cuanto al establecimiento de las diferentes formas de responsabilidad. Responsabilidad simplemente administrativa, responsabilidad civil culposa, si es que se incumplen la ley o se perjudican al Estado, o si hay presunciones de responsabilidad penal. He escuchado que se han presentado algunos cientos de informes estableciendo principios de responsabilidad penal. No sabemos qué destino han tenido ese volumen de informes, y esto requiere aclaración, requiere que la opinión pública conozca qué es lo que ha ocurrido con eso, sin perjuicio naturalmente del rigor que estoy señalando. Debe tener la Contraloría en el control de los fondos del Estado, que son fondos del pueblo ecuatoriano. Naturalmente, el Contralor en este momento está en una muy seria disyuntiva, porque hasta donde yo conozco, salió naturalmente a objetar la enmienda constitucional en este tema, pero no lo hemos escuchado cuál es su posición luego de que esa enmienda constitucional fue aprobada en Pardo. ¿Cómo es posible que en un día se aprueben 15 reformas constitucionales? Esto a mí no me cabe, porque el señor al menos presidente creo dice que no las son leyes, mientras más importantes son, deben ser más meditadas. Ajá. Y esa meditación entraña tiempo, entraña estudio. Es que no son reformas a la Constitución, gritaba el señor presidente. O sea, ponía énfasis el día sábado. No son reformas, son enmiendas. Ahí estamos fregados porque la diferencia no hemos estudiado como para poder establecerla con verdad. Usted tal vez nos pueda dar una explicación. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y enmienda? Hay que siempre recordar lo que nos dijeron tan pronto se aprobó la Constitución de Montecristi. Se dijo que esta Constitución, que es la más moderna, durará 300 años. La Constitución de los Estados Unidos de América todavía no dura. También apeló 300 años. También apeló a esa circunstancia Correa. Bajo esta perspectiva, esta Constitución se inscribe bajo lo que en la doctrina constitucional se llama rigor, rigidez en la Constitución. Por eso es que establece candados mucho más eficientes que los que tenía la Constitución de 1998. Basta leer lo que dice el artículo 441 y 442 de la Constitución en vigencia, que establece tan serias limitaciones que a mi juicio es imposible establecer
un cambio sustancial en esta Constitución, que no sea a través de una asamblea constituyente. Correcto, doctor. Cosa que yo la vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. El 441 dice reforma de la Constitución, capítulo 3, 441 el artículo. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente de la República o la ciudadanía con respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral, pero también por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Por eso no le quiere a Alberto Acosta, porque le ha dejado con todos estos candados, pues no. Artículo 442. La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa de la presidenta o presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. Pero esto es para una reforma constitucional, el 442. Claro, el artículo que más aplica es el 441. La última disposición, sí. Una vez la modificación, el 444. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación en referéndum, se requerirá de al menos mitad más 1 de los votos válidos o de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum y dentro de los 7 días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. El 443, la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso. El 444 y final. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de una consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente o la presidenta de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Repito, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más 1 de los votos. ¿Cuál es el caso? Señor doctor Román, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias mi estimado Gonzalo por la invitación. Un gusto de estar con el doctor Gustavo Medina, nuestro maestro de la universidad, y con mi compañero de algunos momentos, incluso en Corte Nacional, Gonzalo Silva. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Mire, Gonzalo, hay una cosa que quiero comenzar diciendo. Dentro, ya que se
se planteó por usted esto. En la Comisión Anticorrupción en cual estoy interviniendo, no tenemos presidente. Quiero dejar claro esto. Ninguno de nosotros somos, sí, nada más hay un coordinador, todos se mantienen en una misma situación, todos somos componentes de una comisión designada justamente por las organizaciones y por obvias razones ese punto de vista que yo brindo es un punto de vista que tiene que ser tomado en esas posiciones. En esa dimensión. En esa dimensión. Así es. Bien, Le pido mil disculpas y perdón, nada más porque, claro, siempre colectivo. hemos confiado. Ahora esa coordinación la está llevando en este momento el doctor Julio César Trujillo. Ya. Entonces, usted puede notar de que ya no está el economista Jorge Rodríguez, Ya. pero sí el doctor Julio César Trujillo. Y así será indistintamente. Bien, aquí realmente en qué vamos a comenzar. Mire Gonzalo, si hablamos desde la Comisión Anticorrupción hay una cosa que es muy necesaria establecer. Lo habíamos expresado, no solamente yo, sino algunos miembros de la comisión, que el señor Contralor General del Estado estaba debiendo al país y que tenía muchos problemas en la presentación de informes. Yo creo que las instituciones y las personas que conforman las instituciones son quienes avalan esas instituciones y le dan más que nada un respaldo en su gestión. Si veíamos que determinados casos, porque claro, hacemos defensa profesional, y yo siempre, y en estos mismos micrófonos, se preguntaba, por ejemplo, el caso del general Rabelli de los Druf, ¿qué pasa con el señor Contralor? Y usted pudo darse cuenta que pasamos un gran tiempo para que después se venga a decir que había responsabilidades administrativas. Y yo siempre preguntaré, ¿y dónde queda el peculado? Entre otras cosas. Pero bien, son casos, en ejemplo, que son públicos y que se ven las actuaciones de las personas, de las instituciones, de las personas que encabezan las instituciones y que por obvias razones me parece a mí que también, como se utiliza en criminología, porque hay que ser claros. Aquí se declara malo, no sirve y por consiguiente hay que cambiar. Y claro, cuando hay que cambiar, ahora resulta que la Contraloría hay que cambiarla, pues, y hay que hacer enmiendas, porque nosotros ya no estamos en el 441 y si vamos a hacer el análisis profundo de la Constitución, realmente resulta que esta Constitución, como bien decía mi maestro, el doctor Gustavo Medina, resulta que debía durar 300 años. Tenemos ahora de que se le da más poder al fiscal general. Yo por eso siempre digo, el fiscal general... Más poder de perdón. Totalmente. Mire, si el señor Contralor General del Estado ahora ya habla y dice son 600 millones que tenemos ahí, yo siempre converso y pregunto, ¿qué pasa con los hidros petroleros? Que hablábamos hace más de 10 años. Hasta ahora no veo siquiera que hay un pronunciamiento del Estado ecuatoriano, ni del señor Contralor ni del fiscal, pero sin embargo están allí. Están en la Corte Nacional y nadie dice nada en la Corte Nacional. Entonces yo creo que cada una de las instituciones, de las personas que conforman las instituciones, tiene que transparentar. Mire, la transparencia en este país tiene que ser muy, muy objetiva. Una cosa es que el señor Contralor sea es un juez de cuentas, como se le decía antes, y en el efecto que ya se le permitió dentro de la administración pública hacer dos cosas fundamentales, que desde nuestro punto de vista ha sido importante que eso suceda. La primera parte es que, claro, tiene que ver el control de todas las instituciones públicas. Pero hay una cosa que hacen en las enmiendas. En las enmiendas, por supuesto, la primera cosa es hacernos desaparecer y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado para dejarlo creo que con ADES o algo de eso, se nos está planteando, pero la segunda parte establece que hay personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Eso hace la enmienda. Entonces, yo quiero dejar claro una cosa. Si bien es cierto que en el Código Orgánico de la Función Judicial está planteando que la Contraloría General del Estado tiene que intervenir y, claro, como es una ley orgánica, tiene que también tener jerarquización
dentro de lo que dice el 425 de la Constitución, cuando habla justamente que la norma constitucional, los estándares y después las leyes orgánicas tienen que ser tomadas en cuenta, no es menos cierto que dentro de esto, la Contraloría General del Estado, cuando se dan estas enmiendas, están dando un control a las personas jurídicas privadas que manejen fondos públicos. Y claro, por obvias razones, nosotros ya no tenemos causalismo penal, sino funcionalismo penal. Entonces se están dando algunos efectos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros estamos en el siglo XXI. Ya no estamos hablando con 60, 70 años o 123 años antes. Pues. Ahora nosotros ya en dogmática penal estamos tratando de topar personas jurídicas, aunque veo que la Corte Nacional en ciertos casos no lo está haciendo y no se está yendo justamente a tratar el tema de personas jurídicas en lo que se llama derecho, de lo que se llama derecho, realmente derecho penal económico. Dentro de eso tiene que ser ampliado. Pero el 200, en las enmiendas del 212, porque esos son dos artículos que tiene en la Constitución la Contraloría General del Estado, el 211 y 212, ya nos habla que justamente es el fiscal general de la Nación, nos ratifica esa parte que es la que tiene que hacer las cosas por sí solo y con su iniciativa. Bueno, yo siempre recordaré, hice alguna vez alguna historia dentro de esto. Yo hablaba del fiscal general Bilbis que tenía el señor ex dictador Stalin. El fiscal general se convirtió en el omnipotente, el omnipresente, y era quien decía que se iba a la cárcel o no. Yo creo sinceramente que la Fiscalía General tiene tal poder y ha tenido y ha alcanzado tal poder que en esta parte lo único que tiene que pasar es no solamente rendición de cuentas, sino que hacer lo que tiene que hacer dentro de lo que significa o algo que es muy necesario. Parte de la administración pública le están entregando al fiscal y a todos los ejecutores del CONADE o de cualquier institución que quieran plantear, pero dentro de algo que es muy necesario. Mire, la primera cosa ha sido cambiar personal de la Contraloría. Eso es público. Ya todos los señores que estaban haciendo esos informes ya han sido cambiados. Yo no me opongo a los jóvenes. Mire, cuando uno era más joven, resulta que me decían ese muchacho, lo que sea, pero yo era el más joven que estaba en un lugar. Y claro, los jóvenes no tienen nada de malo que sean jóvenes. El tema es que sean preparados y que realmente dentro de esa posición se mantenga. Y que no entren con consignas de perdón o ataque. Mire, la independencia institucional, el grado de realizar justamente una mejor gestión es no entrar dependiendo de alguien. A mí no digo que me apena, a mí realmente sí digo que me molesta, como abogado en libre ejercicio y como ciudadano ecuatoriano, de ver, por ejemplo, los señores jueces en condiciones muy deplorables cuando administran justicia. Y digo deplorables porque hay todo tipo de presiones alrededor de los señores jueces, todo tipo de presiones alrededor de los señores fiscales. Los abogados ya quedamos para realmente, y ahora me ve usted sin corbata, con mocasín, porque tengo que entrar en la cárcel de la Tacunga y ejercer la profesión. Y claro, nos quitan todas las cosas. Y claro, como decía un gran maestro en nuestra universidad, decía, oiga, a veces nosotros utilizamos un disfraz, tal vez la corbata y todas las cosas que nos ponemos encima, si a la final terminamos siendo seres humanos. Pero ¿qué quiero dejar claro con esto? Yo sinceramente creo que la Contraloría se ha dado mucho que hablar. La Contraloría no ha cumplido con un rol que tenía en la sociedad y eso realmente ha sido tomado en cuenta en estos momentos para quitarle parte de ese control que tuvo. Por una parte, pero por otra... Perdone, doctor, ¿y cuál ha sido la acción disimulatoria del doctor Poli? Si no ha actuado... Mire, cuando yo represento a una institución tengo que ser muy frontal. Y muy frontal en una posición. Claro, él es abogado. Al gritar guaso, mire, está desesperado el hombre, decía la gente. Está desesperado en vista de que el fiscal no le da la respuesta al país. Y entonces él
es un hombre tan probo que entra en desespero en vista de que las cosas no salen como él querría que salgan. Mire, pues, no solamente hablemos de que sea probo o no probo, es el único señor que ganó un concurso con el 100% en la calificación. Entonces se supone que era el mejor de todos. Y es una persona que ha estado ahí un gran tiempo, porque ha estado desde el gobierno anterior, del presidente Lucio Gutiérrez, hasta el presidente Rafael Correa Delgado, todo el tiempo que ha gobernado. ¿Y Lucio consiguió ese puesto? ¿Cómo? Yo creo que el Contralor controla, y políticamente, desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Al Contralor se lo tiene que cuidar mucho porque es el que tenía o tiene que hacer el control de cuentas. Entonces yo no sé cómo van a hacer con el señor Contralor Pólido, el que le toque, después de que ya no se gobierne la Revolución Ciudadana. Desgraciadamente en este país políticamente se ha tratado ciertos aspectos y incluso cómo se han designado las autoridades en el control social, creando justamente otro poder para que haga la elección, no solamente del Contralor, sino de otras autoridades, ha terminado dando estos resultados. Estos resultados en la Fiscalía General, estos resultados en la Contraloría, los resultados en la Procuraduría, porque no podemos los ecuatorianos aceptar que digan, es que nos están rebajando tribunales internacionales el dinero de no pagarle a la OXI, si hemos perdido el proceso, y son miles de millones de dólares que nos cuesta a los ecuatorianos. Entonces, yo creo que las explicaciones no son así. Yo creo que las instituciones son perennes, pero siempre tienen que cumplir un rol y dentro del rol tiene que ser efectivo ese rol. La Contraloría no hizo eso antes de las enmiendas y ahora con las enmiendas se ve totalmente limitada. Pero yo creo que tiene la responsabilidad moral el señor Contralor General del Estado de entregar toda la información que tiene de la Contraloría. ¿Por qué? Porque incluso está dentro de este gobierno mucha información que tiene de casos. Yo pregunto, ¿terminaron la investigación de los grupos? No. Faltan 57 millones de explicaciones. ¿Qué pasa con Manduriaco, que tanto se denunció y nosotros lo hemos denunciado? Y el Contralor General del Estado hizo el primer informe y le falta el segundo informe, donde está la plata verdaderamente. Entonces yo sigo preguntando, ¿van a ser 57 millones más que van a quedar en impunidad o qué está pasando? O tal vez eso sirva para que el fiscal general diga, desechamos la denuncia de la Comisión Anticorrupción porque ahora el Contralor ya no va a hacer estas cosas y por consiguiente, cuidado. Yo creo sinceramente que la Contraloría sí tiene una obligación moral. Las personas que están allí, comenzando desde el señor Contralor General del Estado, tienen la obligación moral frente al país y frente no solamente a la Comisión Anticorrupción, conformada por los movimientos sociales, sino a todos los ciudadanos de este país que entregue la verdad de sus investigaciones, sean malas, buenas o lo que sea, como se las pueda conceptuar. Pero creo que tiene que haber una información objetiva, porque eso llega a la Fiscalía y llega a los jueces, porque en este país no se puede quedar a medias en las cosas. Ahora hay algo que quiero dejar claro. Mire, cuando la Corte Constitucional da aprobaciones en este país, sabemos que todo es político. Si la Constitución mantiene en el artículo 441 o 444 una cantidad de situaciones, ¿qué estamos permitiendo? Que la Corte Constitucional actúe y estamos permitiendo que por obvias razones la Asamblea con su mayoría actúe. Ahora tal vez en Venezuela están pasando cosas diferentes. Espero que en mi país algún momento tengamos un poco más de este tipo de cosas que se vayan controlando por parte de la ciudadanía y en la votación se haga un poco de análisis, porque yo creo que cuando los ecuatorianos vamos a las urnas tenemos que analizar lo que pasa en nuestro país. Y lo que pasa en nuestro país es la falta de que haya instituciones efectivas, de personajes de esas instituciones que realmente han dejado mucho en este país de hacer y básicamente que la política tope este tipo de cosas que desgraciadamente lo que llevan es a la impunidad. Cuando no hay un control de las instituciones del Estado frente al manejo de fondos, cuando no hay informes concretos sobre algo que necesariamente se tiene que hacer, yo creo que lo único que se hace es buscar impunidad. Aquí hay un problema. Están tan preocupados de conseguir mucho dinero en nuestro país.
vemos que hay impuestos, que hay una cantidad de cosas. Sí. Se buscan muchas maneras para buscar más dinero porque el petróleo no tiene tan buen precio. Pero en el fondo, yo digo, el SRI no tiene que cobrar impuestos, entonces que cobren los IVAs petroleros. Están en las cortes. ¿Qué pasa con la Contraloría si no presentan los informes y el fiscal no hace las investigaciones? ¿Qué pasa en el fondo cuando tienen que hacer la devolución? Y aquí tenemos el problema hasta de los banqueros. Hasta ahora los banqueros siguen viviendo en grandes mansiones en otros países y nadie ha recuperado nada. Entonces, aquí no solamente podemos hablar, yo creo que tenemos que ser prácticos. Los ecuatorianos tenemos que vivir objetivamente. Y los ecuatorianos que vivimos a pie y que trabajamos todos los días por mantener nuestras familias, lo que queremos es de que haya transparencia. No es una enmienda la que va a solucionar nuestro país o las enmiendas que hacen. Yo también tengo que dar un concepto respecto a este artículo 158. ¿Cómo pueden convertir las Fuerzas Armadas modernas que nacieron del proceso de la revolución de las motoneras de Alfaro en un proceso de revolución, ahora en fuerzas represoras y que apoyen a la policía para controlar las manifestaciones y a los ecuatorianos? Eso es una barbaridad. A los guardabosques y a los bomberos. Me parece realmente que se convierte a las Fuerzas Armadas en órganos de represión. Entonces, las enmiendas no solamente han topado el dinero en este país, básicamente, sino en el fondo es el control social directo a los ciudadanos. Porque ahora resulta que un juez, si el abogado le queda viendo mal o le dice cualquier cosa, termina en la cárcel. Terminan familiares en la cárcel. ¿Por qué? Porque dice el señor juez o los señores jueces que se ven ofendidos. Entonces estas cosas están pasando en mi país. Y yo creo que los ecuatorianos no podemos taparnos los ojos frente a estas realidades o taparnos los oídos y no querer escuchar. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser nosotros. Nosotros nacimos diferentes, tenemos procesos históricos diferentes. Y dentro de eso, yo creo que el señor presidente, con todo el respeto que tiene, yo siempre he dicho eso. Tengo total respeto por las opiniones que se dan, no puedo compartirlas. Yo no puedo realmente como ecuatoriano esperar que en una sabatina o se haga una rueda de prensa después de un viaje se diga muchas cosas. Los ecuatorianos tenemos que primero ser respetados, primero porque entendemos las cosas que se dicen. Pues. Cuando los abogados vemos este tipo de cosas, enmiendas... ¿Él cree que nos subestima el señor presidente? Mire, la primera cosa siempre ha sido que se quiere establecer categorías de los ciudadanos. Porque el que no tiene todos los títulos en este país no puede ocupar cargos. Y yo siempre preguntaré, vayan a ver los indígenas en determinadas zonas donde existen todavía epidemias inmensas, vayan a la Amazonía, a la costa, donde comunidades enteras son despojadas de, ahora que hablan de tanto de proteger la tierra o de cambiar el control de la tierra. Jean-Paul Marat decía en la Revolución Francesa, el que tiene la tierra tiene el poder. Eso están haciendo, lo de la Revolución Francesa. Pues. Controlar la tierra es controlar y tener poder. Pues. Entonces, en el fondo, lo que están tratando de mantener es siempre esa posición de tener categorías de personas, hombres y mujeres en este país. A veces hablan de proteger a las mujeres, a los niños, y vemos gente presas. Por estos informes, estoy de acuerdo con Gonzalo, por los informes. Se hacen indicios de responsabilidad y resulta que el fiscal con poco o mucha investigación termina llamándonos a juicios y sentenciando a veces a gente inocente, que generalmente termina en las cárceles, poblando una cárcel que está tan mal administrada por el Ministerio de Justicia. Por favor, hay tantos problemas que lo único que terminamos es hablando a veces nosotros de este tipo de palabras, que los abogados somos tan técnicos. Y a veces los abogados tenemos que entender que más que nada que ser técnicos es luchar porque en nuestras profesiones, porque hemos tenido el privilegio de llegar a ser intelectuales en las universidades, que llegamos pocos en este país, realmente a tratar por lo menos de dar nuestros puntos de vista, de hacer un punto de vista de crítica sobre algo que realmente lo que está pasando es que una mayoría de asambleístas sin mayor análisis, yo estoy de acuerdo, mi doctor Gustavo, en eso, estas cosas son profundas. De hoy en adelante vamos a tener unas Fuerzas Armadas con represión total. Y sin embargo, esto ha sido muy rápido. El Feliz Navidad, eso es lo que nos han dado. Ya salió el muñequito. Ya salió el muñequito sí, a decirnos que se terminó el tiempo. Ese es el Pero excelente. Navidad. Muy bien, excelente, yo le agradezco. Ramiro. Para mí, doctor Gonzalo. Muy agradecido.
Feliz Navidad. Así le deseamos a usted, a toda su familia. Esta es Democracia.